¿Qué significa hablar?, de Pierre Bourdieu. En este libro se hace una amplia revisión de la forma en que se configura el poder mediante el discurso. En este video hablaremos del segundo capítulo de esta obra, que abarca de una forma aplicada este análisis del poder performativo del discurso. El lenguaje tiene un carácter performativo que se ha estudiado en ciertas construcciones discursivas, como cuando hacemos una promesa, un juramento o una proclamación. Esa cualidad performativa toma gran poder simbólico en la estructuración de las sociedades. Nombrar o clasificar grupos o cosas desde la propia percepción del mundo es una forma de estructurarlo, y también depende de la autoridad que gozan esos agentes que asumen la tarea de nombrar y clasificar. Todo agente social busca tener acceso a ese poder de construir el mundo al nombrarlo. Existen diferentes dimensiones de ese poder, pero es mediante rituales colectivos de nominación que se detenta un poder socialmente reconocido de imponer una determinada visión del mundo social y de sus divisiones. Ese poder o reconocimiento que recibe un agente social de parte de un grupo para nominar el mundo de acuerdo a una visión en particular es el capital simbólico. A su vez, esa autoridad hace uso de la eficacia de la performatividad del lenguaje para imponerse a los demás como la persona oficial o legítima para imponer. El lenguaje adquiere entonces una magia performativa, metafóricamente hablando, que se fundamenta en la representación, que es la que permite a un portavoz hablar y actuar en nombre de un grupo. Entonces, ¿dónde y cómo adquiere poder el lenguaje performativo y cómo llega a ser una autoridad? Un gran error ha sido buscar el poder de las palabras, es decir, su fuerza ilocutiva, en las palabras mismas. En realidad, el poder de las palabras es el poder de la persona delegada y sus palabras. Sus palabras son una evidencia más de la autoridad de la que está investido. La autoridad del lenguaje es dada desde afuera, por tanto, lo más que logra el lenguaje es representar esa autoridad simbólica. La institucionalidad de un lenguaje administrativo solemne con ciertas características de estilo de un profesor, un cura o una autoridad política es dada por la posición que ocupan y no por el lenguaje en sí mismo. Pensemos en una autoridad política. Un hablante, como una figura política, debe tener acceso a los instrumentos legítimos de expresión y participar en la autoridad institucional. Para lograr esa magia social del lenguaje, que son los actos de autoridad, tienen que darse una serie sistemática de condiciones que componen los rituales sociales. Debemos estudiar en conjunto las propiedades del discurso, las propiedades del portavoz y las propiedades de la institución que autoriza. Un discurso de autoridad es específico porque no basta con que sea comprendido, sino que debe ser reconocido como tal. Para lograr este reconocimiento debe ser pronunciado por una persona legítima para hacerlo, en una situación legítima y con formas lingüísticas legítimas. En resumen, la eficacia simbólica de las palabras solo funciona si el que la acepta o los receptores conocen al portavoz como habilitado para emitir el discurso de autoridad. Una aplicación de estas propiedades del lenguaje que hemos explicado se evidencian en los ritos de paso o institucionalización en las sociedades. Un rito en el que se pasa de adolescente a adulto, por ejemplo, es una forma de establecer una diferencia. Los ritos funcionan para determinar diferencias sociales como si fueran naturales. Entonces, ¿cómo se logra la consagración mágica de una diferencia? Mediante la eficacia simbólica de los ritos de institución, que dan el poder para actuar sobre la representación de lo real. La representación también es una fuerza que alimenta el discurso de autoridad. Un ejemplo claro de representación mediante el lenguaje performativo es crear divisiones y formar grupos mediante la clasificación de algunas de sus características. La división es un acto mágico social que introduce una discontinuidad en la continuidad natural, es decir, crea representaciones mentales que buscan homogeneizar grupos y no se basan en rasgos naturales, sino sociales. Al afirmar con autoridad una verdad que tiene la misma fuerza de una ley, se está llevando a cabo un acto de conocimiento, que se basa en el reconocimiento y dota de existencia a lo que enuncia. Hablamos de un acto de derecho. El autor produce un cambio en el ser al formular una idea con autoridad. El poder del lenguaje de crear, transformar, nombrar y caracterizar es aún más evidente en momentos de crisis. Cuando sucede una subversión política se está ante un cambio en la visión de mundo, por lo que también cambian los encargados de imponer las nuevas ideas.
El gran reto es crear la representación y voluntad colectivas que ayuden a producir ese nuevo discurso, que se denomina discurso herético, el cual debe romper el acuerdo que existía con el orden anterior y crear un nuevo sentido común. Cuando estos grupos de representación se constituyen, es aún más fuerte la eficacia de las representaciones, ya que buscan elementos comunes, más allá de sus diferencias, para construir una identidad social. Al construir un nuevo grupo dominado, también se deconstruye un grupo que en otro momento fue el que definía la identidad social. No obstante, no todos los agentes son capaces de percibir su potestad de definir grupos nuevos de representación. Los dominados comparten el discurso de la autoridad, ya que no pueden formar un grupo separado y ellos mismos son producto de un orden social sistemático y no queda más que someterse a él. Ellos son los menos aptos para llevar a cabo la revolución simbólica, la reapropiación de la identidad social. Al no conocer los mecanismos de funcionamiento del mundo social, se esfuerzan por imponer universalmente sus necesidades y se alejan del discurso político que podría respaldarlos. Más bien, recurren al lenguaje de la naturaleza y no al discurso político. Esto lleva a una admiración oculta por el conservadurismo que se destaca por su sumisión al orden establecido y se manifiesta mediante eufemismos como la gente sencilla o las clases modestas. Sin embargo, si todos tuvieran conciencia de la verdad de su condición y posición en el espacio social, y si los agentes de poder no tuvieran conciencia para reconocerse en sus discursos, no existiría la lucha de clases que pretende conocer el mundo social.